Como os he dicho, voy a explicaros este primer módulo, Introducción a las Neurociencias. Dentro de este primer módulo vamos a ver en primer lugar, y este primer power es para ello, un poco la neurobiología y la neuroanatomía del sistema nervioso, que luego se irá desintegrando, se irá relacionando con otros sistemas en el resto de temas que veremos que forman el módulo 1. Y otro guión diferente, y como veréis esto no lo encontráis en vuestro Word, en vuestro documento PDF mejor dicho, porque lo que quiero aprovechar con este Power es explicaros un poquito, antes de esa organización del sistema nervioso del individuo, del ser humano, cómo se forma ese sistema nervioso, que eso sí que nos lo he puesto en el PDF. Entonces aprovecho este Power para explicaros esto. Muy bien, pues cuando en la gestación, más o menos en torno a la cuarta semana, después de la formación de la mórula, que es a partir de las dos células que se forma el embrión y se implanta en la madre en el momento de la gestación, en ese momento, en la cuarta semana aproximadamente, esas dos células, pasan a dividirse en tres capas celulares, que hasta el momento es un poco, este proceso no se sabe muy bien por qué sucede, es un poco desconocimiento, pero lo que sí se sabe es que se forman tres capas celulares: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que lo tenéis por aquí, no sé si se verá por aquí, y a partir de ahí se formarán los diferentes tejidos y órganos que formarán el sistema del humano, del individuo. ¿De acuerdo? Entonces, el ectodermo será el encargado de formar y dar origen al sistema nervioso y a la piel también. De ahí que muchas veces problemas relacionados con el sistema nervioso, ya sean psicológicos o de otro tipo de origen, tengan su repercusión en la piel y veamos algún tipo de afectación en la piel de las personas con un tipo de alteración en el sistema nervioso. El mesodermo, por otra parte, que no os lo he puesto ahí, pero dará origen al tejido esquelético, muscular y conectivo, y el endodermo dará origen a los tractos digestivos, respiratorios y genitourinario. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, el desarrollo del sistema nervioso humano comienza alrededor del 18º día, después de la fecundación, más o menos, y el cuerpo de la madre lo que hace es atacar inmunológicamente primero al embrión, al futuro feto, porque lo entiende como extraño. Pero si todo esto llega a término, durante la tercera semana del embarazo más o menos, del desarrollo del embrión, como os he dicho, el ectodermo, que es una de las capas celulares, lo que hará es inducirse y formará un engrosamiento para formar una placa neural, y a partir de ahí esa placa neural, los bordes laterales, que lo tenéis por aquí, esa placa neural, los bordes se irán invaginando, si veis este proceso, se irán aquí invaginando para formar un tubo neural o la notocorda. ¿Vale? Entonces los bordes laterales, como os he dicho, de la placa neural se elevan, formando los pliegues neuronales a cada lado de la línea media de esa placa neural, y forma la notocorda y posteriormente el tubo neural. Una vez más tarde, o sea, después de este proceso, los pliegues neuronales se sitúan en una posición y se fusionan, sellando el llamado tubo neural, que será esto de aquí. Es este procesamiento. ¿De acuerdo? Una vez se sigue el proceso de ese desarrollo de células y de gestación, lo que tendremos es, en un primer momento, si veis en la imagen de la izquierda superior izquierda, tenéis una formación de células que dejan en medio como un conducto y que se va a ir engrosando por la formación de ese desarrollo de células. Bien, ese conducto central estará formado por sustancia blanca, que son fibras y que luego veremos, de axones mielinizados, y la parte externa irá formando esos cuerpos neuronales de las neuronas, que luego veremos más adelante.
Bien, durante el desarrollo embrionario se va a dividir esa primera imagen, pasará a la siguiente imagen superior derecha y se irá dividiendo, plegando y formará alrededor de la quinta semana, ya formará tres vesículas principales encefálicas, que serían el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Desde esa formación, desde la parte anterior, que sería la rostral, que posteriormente el prosencéfalo tendrá los ventrículos que veremos después laterales y tercer ventrículo, el mesencéfalo, que será el encéfalo medio con el acueducto cerebral, y el romboencéfalo, que posteriormente será el encéfalo posterior. Después de esto pasará a formarse otras vesículas. Del prosencéfalo surgirá el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo será la parte superior, más superior, que englobará corteza, bueno, lo veremos que englobará, y el diencéfalo será la parte interna, superior pero interna del encéfalo. Posteriormente tendremos el troncoencéfalo, que dentro de él podremos encontrar el metencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo y el melencéfalo, que lo veremos después posteriormente, pero si veis, en torno se va agrupando, se van formando, y en torno a la séptima semana, esa diferenciación ya última, pues ya podemos ver esa división de prosencéfalo, entelencéfalo y romboencéfalo, en diencéfalo, perdón, y la división del romboencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo, ¿vale? Lo tenéis ahí cómo va quedando. Muy bien, pues una vez ya tenemos la formación del sistema nervioso a partir de esa división celular y migración de las células y formación de todo el embrión, una vez tenemos el sistema nervioso humano, lo podemos ver o organizar en dos. Por una parte el sistema nervioso central y por otra parte el sistema nervioso periférico, que en esta imagen lo tenéis el sistema nervioso central, como veréis, en azul, y el periférico en rosita. El central será aquel que, o sea, las partes que forman el sistema nervioso central será aquello que está, por así decirlo, se sitúa dentro de los huesos. Dentro del cráneo estaría el encéfalo y dentro de la columna vertebral estaría la médula espinal. Por otra parte, el sistema nervioso periférico sería todo aquello que se sitúa fuera de los huesos, del cráneo y de la columna vertebral, y consiste en nervios tanto aferentes como eferentes que conectan con el sistema nervioso central y con el resto del cuerpo. Es decir, conectan el sistema nervioso periférico, conecta desde el sistema nervioso central al resto del cuerpo, es el encargado de esa conexión. Los nervios aferentes y eferentes que encontraremos en el sistema nervioso periférico, cuando hablamos de aferencias, es todo aquello que viene fuera del medio interno, todo aquello que proviene de fuera, por así decirlo, la información de fuera hacia el sistema nervioso central. Mientras que cuando hablamos de sistema eferente sería al revés, es todo aquello que viene del medio interno, desde el cuerpo, es decir, desde el sistema nervioso central hacia afuera, hacia otras partes de fuera pues ahora lo veremos, ¿vale? El sistema nervioso somático, por una parte, porque ese sistema periférico se formaría o se dividiría en sistema nervioso somático y sistema nervioso neurovegetativo o autónomo. Pues el sistema nervioso somático sería la parte externa que se relaciona con el medio ambiente externo. Cuando hablamos de medio ambiente externo sería la parte que se relaciona con piel, músculos, ojos, articulaciones, oídos. Toda esta parte, todos esos nervios que se relacionan y tienen aferencias, es decir, vienen desde la piel, por ejemplo, hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, ese nervio estaría dentro del sistema nervioso somático. Mientras que todo aquello que viene desde dentro, desde el cerebro hacia afuera, hacia los ojos, hacia las articulaciones, hacia la piel, formaría esos nervios eferentes, ¿de acuerdo? Del sistema nervioso somático. Luego, por otra parte, como he dicho, estaría el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, porque también lo podéis encontrar como neurovegetativo en algún libro. Es el encargado de regular el medio ambiente interno del organismo relacionado con el sistema nervioso central y
lo que podemos ver aquí es que ese medio ambiente serían los órganos, entonces el sistema nervioso somático, por así decirlo, es más controlable o está relacionado con regular un sistema más consciente, porque claro, se está relacionado con músculos, piel, ojos, de alguna manera un poco más controlable, mientras que el sistema nervioso autónomo lo que se encarga de regular es los órganos, todo aquello que relaciona el sistema nervioso central con los órganos internos, y por lo tanto podemos decir que es un poquito más de control limitado e involuntario. ¿Vale? Entonces, está formado por nervios, este sistema nervioso autónomo está formado por nervios aferentes que llevan las señales sensitivas desde los órganos internos hasta el sistema nervioso central. Y los nervios eferentes son aquellos que llevan información desde los órganos internos hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal y el encéfalo o cerebro. Entonces, esos nervios eferentes podemos dividirlos o explicarlos en dos funciones, en las funciones del sistema nervioso simpático y las funciones del sistema nervioso parasimpático. Los nervios simpáticos son los encargados de relacionarse con funciones más de alerta, de activación, de estrés, más que ponen en funcionamiento, por así decirlo, activo a los órganos, están más relacionados con esa actividad, mientras que los nervios parasimpáticos están relacionados más con funciones de recomponer una energía gastada de alguna manera por el simpático. Pues por ejemplo serían funciones relacionadas con el sueño y con recuperar o acumular energía. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pasemos a la siguiente. Bien, pues aquí tenemos el encéfalo, que como ya hemos dicho se encuentra dentro del sistema nervioso central y como veréis está conformado por dos hemisferios cerebrales voluminosos que se encuentran interconectados por varias fibras de sustancia blanca, entre ellas el cuerpo calloso, que lo tenéis más abajo, y como veréis, partido por la mitad abajo del todo, veréis que esos dos hemisferios lo que tienen son estructuras idénticas en ambos hemisferios, es decir, se encuentran estructuras cerebrales duplicadas, una en cada hemisferio, exceptuando la glándula pineal o epífisis, que esa no se encuentra duplicada en ambos hemisferios. Pero estas estructuras se encuentran unidas por varias fibras de sustancia blanca, uniendo de ambos hemisferios zonas o regiones homotópicas, es decir, del mismo lugar en el hemisferio contrario, pues lo que hace es unirlas, ¿de acuerdo? Y esa sería una de las funciones del cuerpo calloso, aunque tenemos otras agrupaciones de fibras nerviosas de sustancia blanca, pero os he puesto la más importante, que es el cuerpo calloso. Entonces, dentro del encéfalo, sobre todo de la corteza, que es lo que estáis viendo vosotros en las dos imágenes de arriba, lo que podemos ver es que tenemos varias fisuras y circunvoluciones que forman ese encéfalo. Las fisuras o surcos serán los espacios entre los giros, son las fisuras más grandes, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, veis la fisura longitudinal que estáis viendo ahí, que divide ambos hemisferios, que es una fisura interhemisférica y que lo que hace dividir es el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Y se encuentra bastante profunda hasta llegar hasta el cuerpo calloso, que acabamos de explicar, que es la que tiene esas fibras que conectan a ambos hemisferios. Luego, por ejemplo, ahí también tenéis la fisura central, que es la encargada de dividir el lóbulo frontal, la parte rosa que veis en la imagen, con del lóbulo parietal, que es la parte azul o blanca que veis en la otra imagen. Porque en la otra imagen que tenéis en la derecha podéis ver que existen varios lóbulos. Está en rosa el lóbulo central, en blanquito el lóbulo o color crema el lóbulo parietal, en color verde el lóbulo temporal y en rojo sería el occipital. Y luego por otra parte tendríamos la ínsula y el sistema límbico, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, volvemos otra vez a la explicación de esas fisuras. Como habíamos dicho, fisuras o surcos son los espacios más grandes que quedan entre los giros. Como espacios grandes, si lo veis ahí, pues tenemos el interhemisférico, longitudinal y el central, por ejemplo, pero podemos encontrar otros como el lateral
o de Silvio, que lo tenéis en la imagen de la derecha y separa o divide el encéfalo entre el lóbulo temporal, que es el verde, y por debajo la línea se quedaría, y el frontal y del parietal, que son el rosa y el blanquito. Y luego por otra parte tenemos otra fisura o surco, que sería la parietoccipital, que como su nombre indica lo que hace es dividir o separar los lóbulos parietal y occipital. Y en esta imagen creo no se ven, pero luego tendríamos la fisura calcarina también, que divide el lóbulo occipital de la superficie media del encéfalo. Y luego la intraparietal divide el resto del lóbulo parietal en varios lobulillos parietales superiores e inferiores. Y el cingular que separa el cíngulo, pero bueno. Y luego dentro de esas circunvoluciones o giros, tenéis los giros, que los tenéis ahí explicados, que a diferencia de las fisuras, lo que son zonas más de pliegues y de protuberancias de la corteza de los hemisferios cerebrales. Es decir, los grandes pliegues o grandes divisiones serían las fisuras, y los pliegues más pequeños o protuberancias serían las circunvoluciones o giros. Dentro de esos giros podéis encontrar el giro precentral, que es la que se queda delante del surco central paralelo a él, que es del surco central del que tenéis, el que divide justo en rosita, el central, pues el que divide el rosa y el azul, pues tenéis ahí el giro precentral. Y luego podemos encontrar el postcentral, que es el que se sitúa por detrás del surco central y por encima del surco lateral. Luego podemos encontrar, bueno, creo que ya no tenéis más ninguno. Bueno, y el que se encuentra el temporal superior, el giro temporal superior, que es el que se encuentra por debajo de esa línea o fisura lateral, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos al siguiente diapositiva. Bien, pues aquí os he puesto la imagen de un cerebro real, por así decirlo, para que veáis que podemos encontrar varias cosas. Primero, en esta primera parte quiero que veamos que el sistema nervioso central, en concreto el sistema nervioso central está formado, pues el sistema nervioso está formado por fundamentalmente células nerviosas que se llaman neuronas, y de ahí que os he puesto el dibujo pequeñito de la neurona, y esa neurona es la unidad elemental de procesamiento, como pone ahí, de transmisión de la información entre el sistema nervioso. Más o menos el encéfalo humano contiene un elevado número de neuronas, entre millones de neuronas, y cada una tiene una capacidad de influir sobre las otras, que ahora luego veremos en el siguiente tema cómo se conectan a partir o mediante la sinapsis eléctrica y química. Existe ahí una comunicación entre neuronas fundamental. Aunque está muy difundida la idea de que diariamente perdemos un elevado número de neuronas debido al envejecimiento, esto tampoco tiene por qué ser así, porque encontramos también neurogénesis y formación de nuevas neuronas en ciertas zonas del cerebro, como el hipocampo, y esto se está observando en los últimos años, pero bueno, pasamos a otro tema. Entonces lo que vemos aquí es las neuronas, una neurona en concreto, para que veáis las partes de la neurona, que la tenéis también explicada en el PDF que os ha facilitado ADEIT y que he realizado. Entonces vemos que dentro de esa neurona podemos encontrar un soma, que es el cuerpo celular de la neurona, y está formado por el núcleo y el nucleolo de la célula nerviosa, que es la neurona. Se encarga sobre todo de los procesos vitales de la célula, y en ella podemos encontrar el ADN y el ARN que de expresión como en cualquier otra célula dentro de los núcleos. Luego tenemos las dendritas, que las tenéis ahí, que salen del cuerpo neuronal, y son los encargados de recibir los mensajes neuronales de otras neuronas. Después, el tubo largo y delgado que sale desde el cuerpo neuronal o celular es el axón,
y frecuentemente está recubierto, como veis ahí, de células de Schwann y vainas de mielina. Esas vainas de mielina son las encargadas de hacer que se transmita la información lo más rápido posible. Si hay un problema en las vainas de mielina, habrá un problema en la transmisión de la información que se dé al resto de células del sistema nervioso. Porque después del axón lo que tenemos, esas ramificaciones terminales que tenéis ahí o botones terminales, lo que podemos encontrar son pequeños engrosamientos que se encuentran en esos extremos de esas ramificaciones y que facilitan también la información a otras neuronas. Es decir, las dendritas son las encargadas de recibir los mensajes neuronales de esas otras neuronas, mientras que los botones terminales son los encargados de llevar el mensaje. Para que lo entendáis, el mensaje se forma, llega desde las dendritas, se forman a través del núcleo y del cuerpo celular, pasan por el axón o a través del axón y llegan al botón terminal y a partir de ahí pasarían, con todo el proceso de la sinapsis que veremos después, pasarían a otra neurona mediante esa comunicación neuronal que, como hemos dicho, se llama sinapsis y pasaremos a ver en el siguiente tema. Entonces, todo esto está formado, lo que hace es transmitir neurotransmisores, que son las sustancias químicas que se encuentran dentro de las neuronas y que inhiben o excitan la sinapsis, que luego veremos. ¿Vale? Luego esto lo veremos mejor. Dentro de ese sistema os he vuelto a poner esta imagen porque, como veréis ahí, tenéis muchas venas, veis muchas cosas, y es porque tenemos 3 sistemas de protección que se encargan de que el cerebro se encuentre protegido y que no le ocurra nada dentro de ese cráneo y hueso. Entonces, esos tres sistemas de protección son, como veis ahí, las meninges, que ahora veremos, el sistema ventricular, que se encuentra más en el interior, el líquido cefalorraquídeo, perdón, he dicho 3, no, quería decir 4, y la barrera hematoencefálica, aunque realmente el líquido encefalorraquídeo sale del sistema ventricular y entonces podíamos englobarlo dentro del sistema ventricular y por eso serían 3 sistemas, que serían las meninges, el sistema ventricular y la barrera hematoencefálica. Pero bueno, vamos a ver esto que acabamos de decir en 4 diapositivas diferentes. Bien, las meninges son las encargadas de proteger el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. ¿De acuerdo? Y lo que son tejido conjuntivo conectivo resistente, muy resistente, que se encarga, como hemos dicho, de proteger de posibles alteraciones del medio. Entonces son vainas protectoras situadas alrededor del encéfalo y de la médula espinal y pasan a denominarse, como hemos dicho, meninges. Son tres vainas o 3 capas. La primera de ellas es la dura madre, la capa externa, y la de medio se llama aracnoides y la más interna es la pia madre. La dura madre o capa externa es la capa más gruesa, resistente, aunque es flexible, aunque no inelástica, no es elástica, pero le da una membrana fibrosa y fuerte que lo que hace es protegerla totalmente de los posibles golpes que se pueden producir con el encéfalo en algún momento, como por ejemplo en un accidente de tráfico. Está adherida firmemente a la cara interna del cráneo, mientras que otras partes, como el área frontoparietal, están separadas por un estrecho que se llama espacio extradural. Bien, después tenemos la aracnoides, que es la capa media de las meninges, la capa del medio, que es una membrana blanda, más esponjosa y translúcida, que envuelve laxamente al encéfalo y se encuentra situada entre la dura madre, por debajo de la dura madre, y por dentro de la pia madre. Está separada de la dura madre por un estrecho que se llama espacio subdural, a través del cual pasan venas, que son las venas que hemos visto que hemos visto en la imagen anterior, y en su recorrido hacia los senos durales, que lo que hace es transmitir el líquido cefalorraquídeo y, en fin. Se llama así sobre todo por su aspecto de telaraña, porque
tiene unas trabéculas aracnoideas que protruyen de ella y le da ese aspecto. Muy bien, entre la aracnoides y la pía madre, que la pía madre es la capa más interna, que es una capa que se adhiere, la pía madre, que se adhiere a la superficie del encéfalo y es más delgada, más delicada y muy vascularizada, con muchísimas venas. Entre esas dos capas podemos encontrar un espacio subaracnoideo, que es el que contiene el líquido cefalorraquídeo, que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Pues contiene una red filamentosa de hebras de tejido conectivo y está atravesado por numerosas arterias y venas. Además, la pía madre, que hemos dicho que es la última capa, la más interna, es la que actúa, por así decirlo, a modo de barrera mantocefálica, de tal forma que selectivamente se encarga de permitir el paso de algunas moléculas, pero de otras no. Entonces también está protegiendo a ese encéfalo y a esa médula espinal. Y básicamente pues de sustancias tóxicas y de un fluido interneuronal que puede ser en algún momento tóxico. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, en esta diapositiva lo que podemos ver es el sistema ventricular que se encuentra dentro de la protección del encéfalo, que es un sistema de cámaras vacías e interconectadas y que engloba al líquido cefalorraquídeo. Existen 4 ventrículos, el primero y el segundo, que son los dos laterales, que a la altura del telencéfalo más o menos, el tercer ventrículo en el diencéfalo y el cuarto ventrículo en el troncoencéfalo. Y como hemos dicho, pues lo que dentro de ese sistema de cámaras vacías lo que podemos encontrar es el líquido cefalorraquídeo, que lo tenemos a continuación. Es un líquido claro e incoloro, parecido al plasma sanguíneo, que circula por los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Se produce en los plexos corideos de los ventrículos laterales y se elimina por las vellosidades aracnoideas. Más o menos son 125 mililitros de líquido cefalorraquídeo que está en continua formación y las funciones que tiene son las de mantener flotando al encéfalo, por así decirlo, como pone ahí, actúan de colchón y amortiguador en el proceso de algún golpe o, o de cualquier movimiento. Además actúan como un vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los residuos. Permite un intercambio del fluido entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios de volumen de sangre intracraneal y de presión constante. Y su composición se extrae de la sangre y su composición es parecida, como ya hemos dicho, a la del plasma sanguíneo. Por otra parte, el encéfalo es un órgano electroquímico, que luego veremos esa sinapsis que puede ser eléctrica o química, y está delicadamente afinado, cuya función puede ser alterada gravemente debido a la introducción de ciertas sustancias químicas y tóxicas. Entonces, otro de los sistemas que se encargan de proteger al sistema nervioso es la barrera hematoencefálica, que es un mecanismo que impide el paso de muchas sustancias tóxicas desde la sangre al encéfalo y a la médula espinal. Esta barrera es una de las consecuencias de la estructura propia de los vasos sanguíneos cerebrales, de esa formación. En el resto del organismo, las células se componen de paredes de los vasos sanguíneos que están laxamente unidas, de manera que la mayoría de las moléculas pasan fácilmente a través del tejido circundante, mientras que aquí tendríamos que pasar por la barrera hematoencefálica, que está formada principalmente de capilares y astrocitos. En el encéfalo, las células de estas paredes de vasos sanguíneos están compactamente unidas y por ello que esa barrera ayude a esa transmisión de sustancias o impida que entren. Y entonces, como ya he dicho, pues eso es esencial para el equilibrio del medio interno neural. Bien, el encéfalo lo podemos encontrar, como veréis en esta imagen, dividido en varias zonas, o lo podemos organizar en estas zonas, por así decirlo: el telencéfalo, el diencéfalo, el troncoencéfalo y el cerebelo. Dentro del telencéfalo encontraremos la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico, que es el número 1, que tenéis en la imagen. Dentro del diencéfalo, que es el número 2, encontraremos el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo.
y dentro del troncoencéfalo, ese troncoencéfalo lo podemos dividir entre mesencéfalo, la parte superior del troncoencéfalo, la protuberancia o puente, que es la parte de medio del troncoencéfalo, y el bulbo raquídeo, que es la parte final del troncoencéfalo, que es la que conecta después con la médula espinal. Y detrás y debajo del telencéfalo podemos encontrar el cerebelo. Dentro del telencéfalo, como ya hemos dicho, podemos ver la corteza cerebral, y es que los dos hemisferios cerebrales presentan un manto externo, como ya he comentado en diapositivas anteriores, que se encuentra muy plegado de sustancia gris, que son esos cuerpos neuronales, millones y millones de cuerpos neuronales. Y lo que hacen esos cuerpos neuronales es que se forme una capa de unos 3 milímetros de grosor, entre 4,5 y 1,5, pero bueno, de media unos 3 milímetros de grosor, que es lo que pasa a denominarse corteza cerebral. Interiormente a la corteza cerebral podemos encontrar un núcleo interno de sustancia blanca, que en lugar de ser esos cuerpos neuronales que era la sustancia gris, serían la continuación. Hemos visto en una de las diapositivas anteriores la formación de una neurona. Ese cuerpo neuronal que engloba al núcleo y al nucleolo sería el cuerpo neuronal, sería esa sustancia gris, toda la agrupación de cuerpos neuronales sería la sustancia gris, y esos axones que hemos visto, mielinizados por las vainas de mielina, sería la sustancia blanca. Todo ese agrupamiento de axones y de fibras nerviosas sería la sustancia blanca. Entonces, la parte externa de la corteza cerebral estaría formada por esa sustancia gris, y la parte interna estaría formada por la sustancia blanca, que repito son las fibras nerviosas o axones mielinizados y dendritas que conectan diferentes zonas de la corteza. Esta corteza cerebral es necesaria, como os imaginaréis, para muchas funciones, entre ellas la conciencia, el pensamiento, la memoria, la inteligencia, funciones básicas, ¿no? Pues que estarían relacionadas con nuestra existencia. Es la región a la que ascienden finalmente las modalidades sensitivas, que ahora luego explicaremos, pero toda esa corteza conecta con la zona más interna. O sea, ese telencéfalo conecta, como os imaginaréis, con fibras nerviosas del diencéfalo, del troncoencéfalo, etc. Existen 6 capas o subcapas neocorticales que están formados por diferentes tipos de neuronas. La primera capa molecular o plexiforme, que es la capa más superficial y contiene pocos cuerpos neuronales, pero sí una gran cantidad de prolongaciones dendríticas y axonales, y está formada por células de Golgi 1 y 2, que toman así porque hay diferentes tipos de neuronas, que no voy a pasar a explicar, lo tenéis explicado en el PDF y podéis encontrar en ciertos manuales. Luego una segunda capa que es granular y externa, una tercera capa que es piramidal externa, y la cuarta capa es granular interna, y la quinta piramidal interna o ganglionar, y la sexta polimorfa o de células fosiformes. Todas ellas pasan también a tener sus nombres por las neuronas que las contienen, que las forman. Después, en esta siguiente diapositiva, como estaba diciendo, están los ganglios basales, que forman parte también del telencéfalo y también son agrupaciones de sustancia gris. Agrupaciones que forman núcleos, en concreto 3 núcleos, el caudado, el putamen y el globo pálido. A la agrupación de estos 3 núcleos de sustancia gris la podéis encontrar como estriado, con el nombre de estriado, y a la agrupación de putamen y globo pálido podéis encontrarlo con el nombre de núcleo lenticular. Estos ganglios basales lo que tienen son conexiones con el córtex y con el tálamo que permite que sus funciones se lleven a cabo. Y algunas de estas funciones, la gran mayoría están relacionadas con los movimientos, con el control de los movimientos corporales groseros, relacionados con el tono muscular, con el equilibrio, con los movimientos oculares, con la postura, pero también podemos encontrar funciones relacionadas con la memoria espacial y procedimental,
en concreto, y con funciones relacionadas con la adaptación conductual al medio social. Además, también conecta con el sistema límbico, que veremos ahora a continuación, conectando funciones de influencias motivacionales y emocionales, que ahora veremos. Ese sistema límbico, como estaba ya adelantando, contiene estructuras que limitan entre el telencéfalo y el diencéfalo, que veremos ahora a continuación, y que envuelven principalmente al hipotálamo. Algunas de las, que el hipotálamo lo veremos luego a continuación, pero algunas de las formaciones que se encuentran dentro del sistema límbico son las que tenéis aquí en esta diapositiva: la amígdala, el hipocampo, los cuerpos mamilares, el septum pelliceum, trígono fornix, la circunvolución del cuerpo calloso, el cíngulo, la ínsula y la circunvolución hipocámpica. Principalmente está compuesto por ese conjunto de estructuras que se encuentran al límite, como hemos dicho, del telencéfalo y el diencéfalo, vuelvo a repetirlo, y controla principalmente el sistema límbico, actividades emocionales y del comportamiento, de nuestro comportamiento, pero también procesa algunas otras funciones relacionadas con la memoria, sobre todo con memoria emocional, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con el tálamo, que el tálamo como ya hemos dicho, se encuentra dentro del diencéfalo, no del telencéfalo. Y bueno, paso a explicar, que no lo he explicado antes, es que el diencéfalo toma el nombre de que se encuentra entre el encéfalo, y lo que hace es dividir el mesencéfalo del troncoencéfalo del telencéfalo, ¿vale? Es la parte media de los hemisferios o del encéfalo. Y está rodeado principalmente por el tercer ventrículo. Está formado por 4 estructuras, como lo tenéis ahí: por el epitálamo, por el tálamo, por el hipotálamo y por el subtálamo. El hipotálamo es una pequeña estructura que se encuentra a la base del diencéfalo, es decir, por debajo del tálamo y detrás del quiasma óptico, y es un centro básicamente que coordina los sistemas efectores del sistema nervioso autónomo y sistema endocrino. Se encarga de muchas de las funciones endocrinas del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Sobre todo relacionado con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Funciones tales como la de termorregular la temperatura, regular las funciones cardiovasculares, gastrointestinales y de la alimentación, del sueño, etcétera, ¿vale? Control principal sobre el sistema endocrino, como hemos dicho, y parasimpático y simpático. Sobre todo se encarga, pues eso, de conductas relacionadas con la supervivencia, ¿de acuerdo? Luego tenemos el epitálamo, que se encuentra posterior al tálamo, casi, o sea, muy cerca del mesencéfalo, y situado entre los colículos superiores emocionales del cerebro, del encéfalo. Entre las estructuras que forman el epitálamo podemos encontrar la glándula pineal o epífisis, que como hemos dicho es la única que no se encuentra duplicada dentro del encéfalo y es la principal encargada de segregar melatonina, y por lo tanto se va a encargar de los ritmos circadianos del cuerpo, porque hay ciertos ritmos circadianos que son los que se relacionan con el sistema endocrino, que lo podréis ver después en el módulo relacionado con el sistema endocrino. Posteriormente tenemos el subtálamo, que se encuentra dentro, en la zona más ventral al tálamo y posterior al hipotálamo, y es una zona de transición hacia el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Algunas de las funciones del tálamo, pues como ya podemos imaginar, se encuentran funciones relacionadas con el sistema neurovegetativo y con el sistema endocrino, pero fundamentalmente el tálamo ejerce funciones relacionadas como si fuera una estación de relevo, a las cuales llega todas las modalidades o señales sensitivas, pasan a él y es el encargado de llevarlas a otras zonas del cerebro, exceptuando el olfato, que el olfato va directamente a la amígdala, pero en el caso de señales sensitivas como la vista, el oído, etcétera, el tacto, etcétera, es el encargado llega a él y se encarga de derivar a la siguiente zona.
Muy bien, tenemos aquí el troncoencéfalo, que está formado por mesencéfalo, que es la parte superior del troncoencéfalo, por la protuberancia o puente, que es la parte media, y por el bulbo raquídeo, que es la parte inferior del troncoencéfalo. Conecta con un cerebro anterior y además, o sea, con el que hemos estado viendo, ¿no? Con el córtex o corteza cerebral, pero además también conecta con la médula espinal, ya que el bulbo raquídeo es la siguiente conexión sería la médula espinal. Entonces, pues eso sirve principalmente de un eslabón de conexión. Sus centros principalmente están relacionados con funciones de supervivencia y funciones de supervivencia tales pues como la regulación de la temperatura, por ejemplo. Algunas de las funciones suyas serían el tránsito de las vías motoras y sensitivas desde el cerebro al cerebelo y desde el cerebro a la médula, núcleos vitales como la respiración, la tensión arterial, las funciones cardiovasculares, la motilidad gástrica, son funciones vitales que necesarias para el organismo, pues estas funciones se encontrarían dentro del troncoencéfalo. También se encuentran dentro de sus funciones controlar la función motora, como por ejemplo contracciones del músculo, del tronco y del cuello, proporciona sostén al cuerpo contra la gravedad, es decir, el equilibrio, y también con movimientos estereotipados, así como los relacionados con movimientos de la cabeza, del cuello, etc. Luego, por otra parte, es el encargado de la actividad del sueño y la vigilia. Y por último, de él salen la mayoría de pares craneales que se encargan de funciones sensitivas y viscerales, funciones sensoriales, funciones motoras y funciones parasimpáticas, sobre todo. Muy bien, el cerebelo es como si fuera un cerebro pequeñito que aunque es una gran estructura y tiene como pequeñas, es como una pequeña réplica de ese cerebro grande que hemos estado viendo y está muy relacionado a través de fibras y axones, está muy relacionado con el telencéfalo y con el diencéfalo y con el troncoencéfalo. Como os he puesto ahí, veis que tienen diferentes fibras que van a todas esas partes. Por lo tanto, aunque tiene funciones básicas que se encargan del equilibrio y del movimiento y de la postura, esto sí que es verdad, pero sobre todo en los últimos años se está viendo que tiene mucha relación y se encarga de muchas funciones relacionadas con otras cosas que por esas conexiones que tiene con el resto del cerebro se encargarían, por ejemplo, de funciones como la memoria, como ciertos tipos de memoria. Bueno, yo creo que de aquí, pues eso, control de movimientos estereotipados, etcétera. Bien, y por último, después de ese bulbo raquídeo, tendríamos la médula espinal, que está dentro de un conducto vertebral de la columna vertebral, como hemos dicho. Tiene una forma cilíndrica y es una estructura, pues como veis ahí, delgada y por la que pasan diferentes fibras que se encargan de la comunicación del sistema nervioso periférico y el encéfalo. Está protegida, como ya hemos dicho, por la columna vertebral, pero también tiene unas meninges que se encargan de protegerlas, de proteger a esa médula espinal. Está compuesta por 24 vértebras individuales que salen desde las regiones cervicales, es decir, desde el cuello, desde las regiones torácicas y de las regiones lumbares, es decir, desde la parte baja de la columna. Todo ello pues salen esas fibras y conectan con el resto del sistema periférico. Se extiende desde el foramen magnum, como lo tenéis ahí, que está en la base del cráneo, que es la que divide, o sea, después de la continuación del bulbo raquídeo, que es el final del troncoencéfalo, encontraríamos ese foramen magnum y a partir de ahí se forma el cono medular y esa primera vértebra lumbar que forma parte de donde se encontraría la médula espinal. Hasta el filum terminale, que es el cordón de tejido conectivo, que se inserta en la primera vértebra coxígena.
El resto del espacio está ocupado por una masa pues, de raíces espinales que forman una cola de caballo. La encontraréis muchas veces con el nombre de cola de caballo. Principalmente sus funciones se encargan de distribuir las funciones motoras hacia los órganos tanto aferentes como eferentes, o sea, desde aferencias a eferencias, con funciones principalmente motoras y sensitivas. Es decir, vuelvo a repetir, lo que recoge es información con esas aferencias del medio externo y lleva información desde el medio interno. Información tanto motora como sensitiva.